40 años de Malvinas se van a cumplir dentro de 2 horas. 2 horas, sí, correcto. Un poquito menos, 1 hora sí. 45. Bueno, efeméride que nos invita a reflexionar un poco este tema incómodo también en algún punto. Lo vamos a hablar aquí con Aldo Leiva. Él es diputado chaqueño, diputado nacional, el primer diputado y único diputado que estuvo ahí en Malvinas, fue como soldado. Aldo, buenas noches, muchas gracias por venir. Buenas noches, gracias a ustedes y gracias por el análisis que lo escuchaba recién. La verdad que muy claro, y es bueno que periodistas jóvenes como ustedes puedan tener esa mirada que me parece que es válida y me parece que nos permite a todos reflexionar. Sí, te agradecemos lo de jóvenes, es una mentira, Aldo, ya lo sabemos, pero sos muy amable, sos muy amable. Bueno, lo que pasa es que yo soy muy viejo. Claro, bueno, todo es relativo, en la vida pero ni vos sos tan viejo ni nosotros somos tan jóvenes. Firmemos ese empate. Aldo, es así un poco como lo ves, un poco incómodo, ¿no? Esta fecha, la mirada, igual fue cambiando, pero ¿cómo hacer para no reivindicar la aventura patriotera belicista de la dictadura, al mismo tiempo hacer hincapié en que los héroes fueron otros, mantener el reclamo de soberanía? ¿Cómo se hace esa carambola? Siempre, y no es de ahora, yo repito exactamente lo mismo. Es una lucha interna en lo personal que lo tuve desde que volví de Malvinas. Por un lado, el sentir el orgullo de decir, con 19 años fui a defender a la patria, hicimos junto a los camaradas lo que pudimos, y por el otro lado, el dolor de saber que hemos sido utilizados por una dictadura genocida que utilizó un elemento tan caro a los sentimientos del pueblo argentino con el único propósito de perpetuarse en el poder y tapar todo el desastre que estaba. ¿Vos qué hacías en ese momento? Yo había terminado la escuela secundaria a fines del año 81. En septiembre del 81 fui en Chaco, ¿no? En Chaco, en General San Martín, mi ciudad. Que fuiste después intendente de tu ciudad. Fui intendente de mi ciudad años. Durante 4 periodos. Sí. Y recuerdo siempre, cuento que en septiembre del 81, había hecho el viaje de egresado a Carlos Paz, y en abril estaba en el combate, en la guerra. Sí. Pero hiciste la colimba, ¿cómo fue eso? Me incorporé como colimba en febrero del 82. Hicimos el periodo de instrucción durante febrero y parte de marzo. ¿Y qué te habían llegado a enseñar en esos 2 meses de instrucción? Y práctica de tiro, práctica de combate cuerpo a cuerpo, arrojar granadas, cómo desplazarse cuerpo a tierra, cómo cubrirse, cómo parapetarse, cómo ocultarse. Pero hasta ese momento parecía un juego, una rutina casi deportiva, lo que estás contando. Nadie imaginaba que eso se iba a trasladar a un escenario real como un conflicto bélico. No, eso de ninguna manera se pasaba por la cabeza de nadie que iba a suceder. Ahora, lo que sí siempre digo también que evidentemente esas cuestiones también nos sirvieron después en el campo de batalla, porque eso hizo que seguramente muchos pudiéramos salvar la vida y bueno, utilizar esa cosa que habíamos aprendido en el periodo de instrucción. Sí. Pero vamos cronológicamente. Aldo, ¿cómo era tu vida hasta ese momento? Vos eras joven, estabas terminando el colegio secundario, militabas ya en el peronismo, ¿tenías algún interés, hobby? ¿Cómo era? No. Yo tenía incluso, mi intención era incorporarme, intentar ir al Colegio Militar de la Nación. Ese era mi propósito. Sí. Había intentado ingresar a Gendarmería. En principio también tiene que ver un poco con la historia de vida que tengo, de provenir de una familia muy humilde, de muy pequeños productores, muy numerosa, somos 9 hermanos, donde la verdad que en ese tiempo uno buscaba algunas alternativas para poder ser alguien en la vida, y en eso estaba el proyecto de poder incorporarme a la carrera militar. Después de Malvinas me cambió totalmente el chip,
y eso hizo que, bueno, volviera después a mi ciudad, comenzara la militancia política, y en el año 82 fui electo concejal con 20 años. ¿En el mismo año 82? 83, perdón. 83, claro. Y nuestras leyes establecen que hay que tener 21 años para cumplir esa función. Y las cosas de la vida y la decisión de quienes tenían la mayoría en ese momento, digo, la pucha que hay que ser jodido para no dejar a un joven de 20 años que se le mandó a la guerra a matar, a exponerse a que lo maten, y no le permitieron sentarse en una banca para llevar las ideas y los sueños de su pueblo. Es una cosa que, bueno, siempre la cuento, pero no con resentimiento, sino muy por el contrario, siempre yo traté de las debilidades o los tropiezos convertirla en fortaleza. Sí. Aldo, y contame los detalles. Vos entraste a hacer la colimba en Corrientes, ¿no? En el Regimiento 4 de Montecaseros, Corrientes. En Corrientes. Bueno, tuviste un periodo breve de formación militar que te fue útil por lo que vos decís. ¿Y qué pasa? ¿El 2 de abril y los días subsiguientes cómo fueron? Bueno, en principio, a fines de marzo, yo recuerdo que el 30 de marzo, cuando fue la represión, nosotros estábamos en el regimiento y nos habían dado la primer licencia para volver a nuestra casa, visitar a nuestros familiares. Yo tenía que volver de Montecasero a Corrientes, Corrientes a Chaco. Un buen viaje. Sí, y fuimos a la estación del ferrocarril. En un momento nos dicen que volviéramos al regimiento, volvemos al regimiento, ahí estuvimos seguramente el 31 y el 1, sin darnos mayor explicación, y el día 2 nos encontramos con la noticia de que se había recuperado Malvinas. Ahí comienza todo el proceso. ¿Alguien les dijo algo o era todo? No, nos levantamos, había un televisor en la cuadra donde estábamos, en el regimiento, y ahí nos enteramos que se había... Y a partir de ahí comienza el acuartelamiento y los preparativos, en principio, para ir al sur. Nos decían que nuestro destino iba a ser... Pero pará, ahí vos con tus compañeros, ¿qué dijiste? ¿Celebraron? ¿Se pusieron? No, sí, eso sería necio negar la alegría que sentimos y también las ganas que teníamos todos de ir. El 98% de lo que estábamos con toda la... ¿Tenía miedo? No. En ese entonces lo tomamos como tomó el pueblo argentino, ¿no es cierto? ¿Y cuándo dejaste de pensar que había sido un acierto eso? Cuando pisé Malvinas. ¿Apenas? Sí, porque aparte pisamos Malvinas y ahí nos dimos cuenta. ¿Y por qué te diste cuenta de eso? Por la desorganización enorme que había, la falta de logística. Nosotros llegamos en avión y esa noche dormimos a cielo abierto, espalda con espalda. Al otro día empezamos, eso ya sin alimentación, toda nuestra alimentación cuando nos despertamos había sido una manzana y un paso de los toros, ya el primer día. Agua tónica. Ya el primer día. Es el primer día, ahí comenzamos todo. Con el frío que hacía frío, nosotros salimos de Montecasero alrededor de 28, 30 grados y nos encontramos los primeros días de abril con temperaturas ya de 3 o 4 grados, llovizna permanente, el viento, y a partir de ahí iniciamos una caminata de no sé cuántos kilómetros. ¿Eso qué día fue? ¿Cuándo llegan a Malvinas? Llegamos a fines de abril. Sí. ¿Hasta ese entonces estaban en Tierra del Fuego esperando? No, estuvimos en Río Gallego. En Río Gallego. Ahí estuvimos esperando. Ahí esperando. ¿Todavía ahí te duraba el entusiasmo, las ganas? Ahí estábamos con todas las ganas y cuando pisamos Malvinas, ahí yo dije, esto es... no. Era... el grado de desorganización era tremendo. Sí. Y por eso también a mí me gusta hablar siempre de la juventud argentina que combatió en Malvinas, porque sería injusto no reconocer a los oficiales jóvenes de 23, 24 años, suboficiales jóvenes, que sí estuvieron con nosotros, que sí nos acompañaron. La oficialidad mayor
en su te iba a gran preguntar. mayoría brilló por su ausencia. Eso te iba a preguntar. ¿En algún momento tuviste algún diálogo con algún superior en el sentido político de decir, che, ¿qué está pasando? Esto no es una movida medio rara, digamos. ¿Se daban ese tipo de conversaciones políticas o era...? No. Era con el subteniente con el que nos juntábamos, un muchacho de 23, 24 ¿Surgía años. alguna vez esa historia de decir, che, pero esto no... Surgía la idea de que eso estaba mal, pero ellos iban a cumplir una orden que les llegaba. Y además también hay que ponerse en la cabeza de lo que era la estructura militar en ese momento, ¿no? Como para generar un diálogo con... No, pero aparte, en una guerra, cualquier oficial, suboficial o soldado que hace algo diferente se pone a lo que se llama consejo de guerra, que eso le puede traer consecuencias tremendas en su carrera, en su vida, en todo, ¿no es cierto? Aldo, ¿en qué veías la improvisación, la desorganización que vos dijiste? Apenas llegué, me di Ejemplo cuenta. número uno, ni un solo camión para poder trasladar las tropas a los lugares donde debíamos No había armar. ni combustible, ¿no? Para que un camión los trasladara. No había camiones. No había camiones. Y No que había camiones. tenían que ir caminando. Sí. ¿Cuántos Habíamos caminado. Yo, la verdad que digo, si me preguntás exactamente, no te podría decir, pero no deben haber sido no menos de 15, 20 kilómetros, subir, bajar cerro con todo el equipaje, que era alrededor de 20, 25 kilos. Uf. Eso siempre también digo, uno va al supermercado y agarra una bolsa de 5 kilos, a las 2 cuadras está con dificultad, así que se imaginan lo que es. La temperatura, además, Es totalmente. Y la falta de alimentación. Eso fue uno de los primeros momentos en que yo dije esto, la verdad que no. Si los ingleses se vienen como se vinieron, particularmente decía, no tenemos ninguna posibilidad de... ¿Qué te daban de comer? ¿Qué les daban? Básicamente lo poco que había y después salíamos a cazar ovejas. Y hubo... Eso de ovejas cazábamos, incluso acordando con nuestros superiores, que eran todos muchachos jóvenes, que nos dijeron, bueno, salgan, si es que hay algún inconveniente, ustedes se hacen cargo de eso, porque bueno, yo no me puedo hacer cargo de autorizarle a que salgan a... Pero tenían hambre, concretamente. Sí. Pasaban hambre. Pasábamos hambre. El que dice que no pasó hambre seguramente estuvo en un lugar diferente al que yo estuve. Te hago una pregunta, porque decís, bueno, nosotros salíamos a buscar una oveja para comer, pero hubo casos de soldados que hicieron lo mismo y denunciaron haber sufrido torturas por parte de sus superiores por haber hecho eso. ¿Vos supiste de esos hechos? ¿Los supiste recién cuando volviste a Continente? Yo no vi, pero de que hubo, por relato de mis camaradas. Aparte, yo siempre cuento esto, los que estuvimos ahí, los que combatimos, los que vivimos la guerra de adentro, hay una cuestión que es común en nosotros, que es nuestra mirada, que es cuando nos comentamos donde estuvimos, no hay forma de que pueda haber algo de que no sea cierto lo que estamos comentando. Entonces, de que hubo soldados que fueron castigados por eso, no tengo la menor duda. Me preguntás si yo lo vi, no lo vi y no lo viví en lo que era mi compañía o mi grupo. Bien. Aldo, estuviste casi todos los días de la guerra, desde que empezó el combate más crudo hasta el final. No me meto hasta donde vos quieras. ¿Qué fue lo que viviste? ¿Qué te tocó atravesar ahí? Fue una situación realmente, me tocó vivir una situación límites. Yo estuve al borde de pegarme un tiro, producto del dolor, de la falta de credibilidad por lo que estábamos haciendo, por el frío, por la muerte, por la destrucción. Era una noche fría, me fui quedando de un grupo, me quedé sentado en una piedra y cuando iba a hacer eso, siempre cuento que algo me frenó y es Dios. Y siempre digo, hablé con Dios, le pedí que me diera fuerza para seguir adelante, le pedí perdón por lo que estaba por hacer, porque había camaradas que aún heridos seguían luchando por su vida y le prometí que
si volvía como me había ido y si encontraba a mis familiares como lo había dejado, mi compromiso con él, porque también le dije que no creía en el cura, no creía en el templo, pero mi compromiso con él era irme de rodillas desde la casa de mis padres hasta la capilla, el primer domingo que llegaba, cuando hubiera misa. Eso, a partir de ahí sentí una fuerza interior enorme, y esa fuerza que tuve a lo largo de todos estos años para afrontar enormes dificultades, incluso durante la guerra, el resto de la guerra, porque entre otras cosas, cuando se produce el ataque final a los ingleses, nosotros estábamos en primera línea, ahí perdimos varios camaradas, sufrimos varias bajas y nos tocó rescatar y socorrer al jefe de sección nuestra, un subteniente que vive en Capital, Jorge Pérez Grandi se llama, y con otros soldados lo trasladamos en camilla unos 10 kilómetros seguramente, nos caíamos, nos levantábamos en el medio de los cerros y de la oscuridad hasta llegar a un puesto de socorro. Bueno, después ya la historia más dolorosa aún, de llegar a Puerto Argentino, de estar el día 14 cuando se establece la capitulación, como lo llamaron elegantemente, pero era la rendición incondicional por parte de la superioridad, y el dolor, la frustración de ver dónde estaba nuestra bandera, que ya no estaba, y bueno, y a partir de ahí volver, el escondernos, el decirnos que no habláramos, y bueno, pero siempre también digo, creo profundamente en Dios, Él es el que me ayuda a salir de ahí y a afrontar después los desafíos que tuve en la vida. ¿Eras creyente hasta ese momento? Sí. Me decía católico, de hecho soy bautizado y sigo siendo un católico muy, que va y viene. muy malo en esto del catolicismo también. En creer en Dios, ¿no es cierto? Tuve la enorme fortuna de haber sido recibido por, siempre digo, el líder más importante que tiene la humanidad, que es el Papa Francisco, que no tiene ejército, que no manda a nadie a la guerra y que predica permanentemente en favor de la paz. Sí. Ojalá hubiese mucho Francisco a lo largo del mundo y hubiesen muchos menos Putin, hubiesen muchos menos Biden, hubiesen muchos menos Thatcher, Galtieri. Galtieri, exactamente. ¿Francisco te reconcilió un poco con la iglesia? En realidad no estuve peleado nunca con la iglesia. Siempre fui un mal católico. Dijiste que volver fue esconderse. ¿Cómo fue ese proceso de ser ocultado después de haber dado la vida para pelear por la Argentina? Doloroso porque sentía, y creo que a todos nos pasó hasta cierta culpa. ¿Por perder? Por perder, exactamente. Por ahí hasta justificaba, yo al menos, que esa derrota valía la pena que nos oculten. Hemos, creo que, podido sostener a partir... Siempre planteo esto, a partir del pueblo, ese pueblo anónimo, esa gente común que nos abrazó, que nos contuvo, que nos dio fuerza, esos que no están en los medios de comunicación, esos que con un abrazo, y que eso sí, a mí por lo menos fue lo que me mantuvo en pie, con mi familia, que me dio mucha contención. Posteriormente formé mi propia familia. Cuando hablo de mi familia hablo de mis padres y de mis hermanos y después... Tuviste esa oportunidad, pero bueno, vos lo sabés muy bien, muchos de tus compañeros volvieron y hubo muchos casos de suicidio después de volver, ¿no? Por eso os digo, no a todos tuvieron la oportunidad que tuvimos otros, y yo verdaderamente los comprendo, los entiendo y los abrazo permanentemente, porque la enorme mayoría tuvimos necesidad de
hacer terapia. Yo hice terapia durante mucho tiempo. Eso sin duda fue ayudando a ir sanando las heridas y también la contención. Ahora, después de llegar, ¿tuviste una visión completa del proceso visto desde la llegada de la dictadura hasta el final? Digamos, ¿te pusiste a pensar en esas cosas? Digamos, ¿tuviste un análisis más crítico del proceso político de la dictadura y ese final? Digamos, ¿te empezaste a interpelar en eso? Muy poco, porque traté de ir dejando atrás esas cosas, pensar más en el futuro, en tratar de aportar desde otro espacio, entendiendo que a la dictadura militar la había juzgado la justicia, lo juzgó la historia, y bueno, allá ellos con lo que hicieron, lógicamente cuestiones que no tienen perdón, como los 30.000 desaparecidos, como haber utilizado Malvinas con fines inconfesables, pero bueno, insisto, lo juzgó la historia y lo juzgó la justicia. Aldo, estamos con Aldo Leiva, diputado del Frente de Todos desde el año 2019. Quiero que compartamos, que te veas a vos mismo hace un par de años nomás, a verlo. Aldo Adolfo Leiva, juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Por la memoria de mi padre, por mi madre, mi familia, el pueblo de General San Martín y mis camaradas muertos en Malvinas, sí juro. Ahí estaba, Aldo. Lo veis, se emociona un poco, por supuesto. Qué fuerte, Aldo. La verdad que tu historia, lo que contaste recién, a mí me pone los pelos de punta, no lo puedo creer. Decías, mis camaradas muertos, ¿seguís en contacto con los que sobrevivieron, los que atravesaron más dificultades? ¿Cómo es el rito? De hecho, yo soy fundador del centro de mi ciudad. Que bueno, les he pedido disculpas porque después de 39 años no voy a poder compartir la vigilia de hoy y el acto de mañana, porque bueno, tenemos el acto en el Congreso, tenemos el acto también en el Museo Malvinas, pero sí sigo en contacto permanente con ellos, como el resto de los camaradas en la provincia, y ahora relacionándome también con muchos de los que viven acá en Capital. La verdad que siempre cuando nos encontramos todas son historias comunes, pero quiero, si me permitís, volver un poquito al juramento, porque yo interpreto el juramento no como un mero acto protocolar. Para mí el juramento es un compromiso, y ese compromiso de jurar por mi padre y mis camaradas muertos tienen que ver con hacer lo imposible para tratar de hacer las cosas bien, para defender las cosas por las que creo y tratar de contribuir por un país mejor. ¿Volviste a Malvinas alguna vez? Es la asignatura pendiente que tengo. Aldo, ¿y tenés alguna visión sobre este reclamo que hacen muchos de los soldados que no llegaron a ir a Malvinas, pero buscan también ser reconocidos dentro de, bueno, aquellos reconocimientos que dio el Estado? Digo, siendo diputado me obliga a preguntarte esto. He recibido muchos planteos de ese tipo. De hecho, a lo largo y a lo ancho del país siguen existiendo. Los entiendo, como diputado es mi responsabilidad escucharlo, pero también siempre planteo que hay una enorme diferencia entre haber estado y haber casi estado a estado. disposición. Exactamente, sí, no es lo mismo ser periodista que casi periodista. Claro. Aldo, ¿y qué reclamo pendiente? Hay una serie de proyectos en danza y en el Congreso. ¿Qué es lo que falta para terminar de reconocer a los excombatientes? Bueno, básicamente en los últimos, nosotros a partir de Néstor Kirchner hemos sido reivindicados en muchos aspectos. Hemos recibido una parte que fue una especie de reconocimiento histórico, un bono que después lo canjeamos en el banco, que nos permitió a muchos por ahí comprarnos la casa. Nos elevó la pensión graciable a pensión de guerra, que significó una mejora sustancial en ese aspecto. Muchas provincias tienen, en el caso del Chaco tenemos
una similar a la que tenemos en Nación. Eso nos permite tener un ingreso como veterano de guerra que la verdad que está en el orden, va a estar a partir de la decisión de Capitanía, en este caso que lo equiparó ahora, en los ingresos en alrededor de 160.000 pesos, más la obra social. Creo que hay cuestiones que en lo que se refiere al Chaco en general estamos bastante bien contenidos nosotros desde el punto de vista de las pensiones y desde el punto de vista de la cobertura médica, porque tenemos las obras sociales provincial y nacional, pero sin duda en todas las provincias no es lo mismo y bueno, y en esa tarea estamos con los muchachos que nos comprometimos ya desde diciembre, pero después vino la pandemia, nos impidió un montón de cuestiones y los temas pendientes los vamos a trabajar seguramente a partir de... Y este aniversario también obliga, ¿no?, a retomar esa agenda. Exactamente. Bien, Aldo, muchísimas gracias. Estamos en contacto ahora mismo con Diego García Sáez, nuestro